Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches a todos. En este momento estamos en vivo, ¿verdad? Aquí estamos Ricardo y Alejandro. ¿Cómo está Ricardo? Hola, muy bien Alejandro. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Aquí listo Pues para muy bien. compartir. No, y felicidades a Ricardo que siempre nos acompaña y nos cuenta cosas muy interesantes. Por lo menos la vez pasada yo me quedé sorprendido ahí de quién era esta, ¿qué? María Izquierdo, de todo lo que había hecho. Y después de que ya estaba, digamos, fascinado y apantallado con esa historia, todavía sacaste la de Leonardo Oliva, que todavía lo traigo Sí. en la mente porque fíjate que busqué información de él, así por su nombre nada más, en la biblioteca Juan José Arriola, así Leonardo Oliva nada más, y no salió nada. Y me sorprende porque pues es una biblioteca muy grande, ¿no? Ya no pedí asesoría de la gente que estaba ahí porque ya me andaba despidiendo, pero sí me llamó la atención. Dije, o tecleé algo mal o no hay mucha información de este señor y eso lo hace más interesante. Sí, fíjate que yo el siguiente día que hablamos de eso fui al parque, Ujú. al que está ahí en Jardines del Bosque, Ajá, que es el jardín botánico, sí. uno de los que tienen más árboles que él hizo como parte de su investigación. Ujú. Y sí está más o menos conservado, todavía hay plantas frutales y aromáticas, pero sí está muy mal cuidado, Sí, totalmente descuidado. es un parque chiquito que da la impresión como de media cuadra, que está como a una cuadra de las vías, No, ¿no? no, este está por el lado de Mariano Otero, donde está el Parque de las Estrellas, Ajá. y digamos que está entre Mariano Otero y lo que es Lázaro Cárdenas. De Tendré hecho, de Lázaro Cárdenas está a 2 calles y entrando hacia la colonia. ya va a estar del otro lado. Ah, Ajá, sí, sí, yo, sí. yo, yo me imaginaba que era por acá, por donde estaban las calles de Sol y todo eso, y no, entonces un poquito más yendo, digamos, como si caminaras hacia Plaza del Sol, pero por, por ese tramo. Sí, exactamente. Entonces ya sé cuál. No, pues sí, es un parque más o menos grande, ¿no? Sí, está grande, son como 3 calles más o menos. Sí, tiene, no sé si sea mi imaginación en el recuerdo, pero tiene como unos pequeños arcos, así como de adorno, ¿sí? ¿O no? No, No tiene no arcos. que Ok, recuerden, no. bien. Estructuras. Digo, no, y de hecho pasé y no las vi. Es, Sí, ese lo es, recorrí, nada sí, más. ese es un rumbo interesante porque fíjate que creo, no estoy seguro, pero creo que cerca de ese parque está el lugar de donde mudaron a los del Hospicio Cabañas, cuando lo hicieron museo, que se llevaron digamos, a todos los niños y los administrativos. Creo que el lugar está más o menos por esos rumbos. Sí, aunque está más hacia el cruce, digamos, el entronque López Mateos y Mariano Otero, Ujú, sí. por aquel rumbo. Esa zona particularmente es más conocida porque fue de los primeros proyectos que tuvo Alejandro Son y, y Luis Barragán. De hecho, es un proyecto Luis Barragán construido por Alejandro Son, de la primera generación de ingenieros y arquitectos de la UDG, esa colonia, Mira, Jardines del Bosque. ¿qué tal, Tiene otra historia ahí muy interesante, pero digo así a grandes rasgos. Muy bien, muy interesante. Bueno, Sí, pues empecemos, ¿verdad? Hoy esta es como la segunda parte, ¿no? Hablando de jaliscienses o tapatíos ilustres, principalmente sacados ahí del tema de la rotonda, ¿no? De los jaliscienses ilustres. Y bueno, vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, ¿a quién nos traes ahora? ok. Muy bien, pues bueno, hoy les traigo a las otras 2 mujeres ilustres que están ahí. Ajá, Solamente hay 3, ya hablamos de María Izquierdo. sí, Y bueno, pues hoy les traje a las otras 2 mujeres que están ahí para que de una vez tengamos el marco completo de las damas. muy bien. Y bueno, el personaje que les traigo en primera instancia, pues es una mujer que fue muy luchona en el sentido de la independencia. Y hablo de María Rita de la Trinidad Pérez, o Rita Pérez,
o mejor conocida como Rita Pérez de Moreno. Muy bien. ¿Sí? Porque fue esposa de Pedro Moreno, otro también luchador de la independencia. Ajá. Sí, entonces voy a hablar de ella. Realmente su vida también es muy de novela, es muy dramática en el sentido de todo lo que le tocó vivir por el tema de la guerra, de independencia. Y bueno, ella nace, me voy a ir ya con la historia. Sí. La hice un poquito así en formato de historia como la vez pasada para que tenga un poquito de intención y de hilo conductor para que sea más fácil de entenderla, ¿no? Sí. Entonces ella nace en las Cañadas del Cura, allá por San Juan de los Lagos, en la región norte, o Altos Norte, mejor dicho, el 23 de mayo del 79, de 1779, para que no vayan a pensar que era de 1779. Y bueno, ella es de una familia de hacendados, allá en los Altos de Jalisco, y a los 20 años se casa con un criollo, un activista español que también era hacendado, llamado Pedro Moreno, que después él ya también tiene su historia, pero que todos conocemos, ¿no? Pedro Moreno, tuvieron 4 hijos, y bueno, una vez, como Pedro Moreno era una persona activista y estaba en pro de la independencia y luchó por la independencia, pues obviamente Rita pues se entusiasma, le gusta, es una mujer también muy revolucionaria y le encantaba ayudar. Obviamente compró la idea de ser parte de ese movimiento y se unió a la lucha de independencia junto con su esposo. Y bueno, había un fuerte llamado del Sombrero y donde Rita pues empezó a ayudar. Ella ayudaba en lo que se podía, ¿no? Tanto en atender a los heridos que llegaban ahí, como a cocinar y darles de comer. Entonces era un refugio para todos los que pasaban por ahí y que estaban en pro de la independencia. Entonces ella pues ayudaba de esa manera, ¿no? Había mucho rebelde en aquel entonces que eran que no se unían todavía digamos que el movimiento de la independencia, y que poco a poco a través de Pedro Moreno se fueron uniendo, porque cada quien luchaba por su lado, ¿no? Entonces ellos empezaron a comunicar, y con esta ayuda que empezó a dar y con este lugar pues era como un punto de reunión y de transformación, de decir, oye, pues aquí ayúdanos con esto y nosotros también estamos luchando por lo que tú luchas, ¿no? Entonces fue muy interesante porque ahí fue donde se empezaba la gente o los rebeldes, como les decía, se empezaron a unir para hacer más en cuanto a esa revolución, ¿no? de independencia que se comenzó a gestar. Entonces era tanto su afán de ayudar y todo, que en algún momento se volvió como la administradora de este movimiento, ¿no? Se llegó a ser un brazo muy fuerte de la lucha armada, y para esto pues tuvo 4 hijos, pero aquí es donde viene lo trágico, porque luego llegaron a ese punto ahora sí que la parte de los españoles, y obviamente pues le tocó ahí conocer así que los horrores de la guerra, ¿no? Porque los hicieron prisioneros, vio morir a su hijo de 15 años en combate, tenía 15 años, se llamaba Luis Moreno, y bueno, ahí le tocó ver primeramente morir a su hijo. Posteriormente ella ya estaba embarazada, entonces ya tenía ahora sí que digamos que su hijo recién nacido, su hija mejor dicho, recién nacida, pues también muere por un tema de que los tenían prisioneros y no les daban de comer, entonces muere de hambre. También posteriormente su hijo de 2 años muere, y pues bueno, le toca sufrir eso, ¿no? Como madre. Y bueno, mientras tanto, prisioneros, pues le tocó estar vagando por las cárceles de León, de Guanajuato, de varios lugares. Estuvo ahí 2 años ahora sí que viviendo esa parte de las prisiones, y también le toca enterarse de la muerte de Pedro Moreno el 27 de octubre, que también muere asesinado, y pues también más dolor, ¿no? Entonces esta mujer le tocó la pena de ver morir a 3 de sus hijos, o de conocer la muerte de 3 de sus hijos, y una de sus hijas, la última de sus hijas, también le dan la noticia que había muerto. Eso se queda así, entonces ella pierde totalmente a su familia, se queda
sin familia, y bueno, pues todavía más sufrimiento, ¿no? Después de esos 2 años de andar en prisión, pues la liberan y pues se regresa a casa de sus padres. Posteriormente, que regresa a casa de sus padres, ya como resignada a vivir sola, y todavía con el duelo, digamos. Sí, y aparte con la espina de que los cuates estos andaban todavía por ahí sueltos, libres, y que no habían ganado todavía la independencia o esa revolución que traían. Y para buena fortuna, pues la hija que pensó que estaba muerta, pues resulta que no. Entonces años después la encuentra, se reencuentran, y bueno, ya es un poco de consuelo, ¿no? Lo que también encuentra con esta noticia y con esa presencia de su hija. Y bueno, al final de cuentas, con el paso del tiempo, pues también le toca atestiguar pues la consumación de la independencia. Y bueno, pues ella fue parte de este movimiento, le tocó luchar, no disparó ninguna arma, pero sí le tocó ser parte de ese movimiento y apoyar en todo lo que pudo. Y bueno, pues al final no tuvo ningún reconocimiento, simplemente sabían que existió, que estuvo ahí apoyando a toda la gente. La tenían como una persona pues muy, muy estimada por toda la ayuda que dio. Y pues muere el 28 de agosto del 1861, a los 82 años de edad, en San Juan de los Lagos. Ahí muere. Entonces, después con el tiempo, digamos que hasta 1969, es decir, 8 años después, la empiezan a reconocer, ¿sí? Es decir, reconocieron el compromiso que tuvo en el movimiento de independencia y lo hicieron por decreto. Y este decreto sale el 4 de enero de 1969. O sea, no fue 9 años, perdón, fueron 108 años después. Reconocieron todo lo que hizo en ese tiempo. Entonces imagínate todo ese tiempo que pasó sin ese reconocimiento, ¿no? Sí. Y hasta el 27 de agosto del 2010 fue que llevaron sus restos a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Entonces, pues bueno, tuvo bastante tiempo, estuvo en el anonimato. Afortunadamente la historia le hizo justicia, por así decirlo, y pues quedó ahí con ese reconocimiento, ¿no? Y básicamente esa es la historia de esta mujer que ahora está ahí, y que su estatua trae a un bebé en brazos. Y bueno, estuvo bastante dramática su historia por el tema de las pérdidas, pero al final pues logró un consuelo y logró ver la consumación de la independencia. Entonces eso pues estuvo padre de alguna manera. Sí, no, pues qué bárbaro. Ahora sí que si en lugar de civil hubiera sido religiosa, la hubieran hecho mártir, ¿no? Por todo lo que pasó ahí en su vida. Sí, exacto. Porque sí fue una etapa muy de varios años donde estuvo ahí luchando, digamos, ayudando. Uh-huh. Pero pues sí, fue muy rápido en lo que sucedió todo el tema de sus hijos, de su esposo, y luego pues estar prisionera. Uh-huh. De hecho no les daban de comer, estaban desnutridos. Era bastante deplorable pues la situación. Sí, pues sí. Oh, qué caray. Pues ve nomás las historias que están ahí guardadas y uno no sabe ni quiénes son las personas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues ya ven, para las mujeres que piensan que han tenido una vida difícil, ¿verdad? Ahí está esta señora que de 4 hijos nada más le quedó uno, como la canción de los perritos, y todavía pensó que se habían muerto todos, ¿no? Aparte de su esposo. Sí. Qué bueno que antes de morir pues se enteró que le había sobrevivido una, ¿no? Menos mal. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, aprovecho para comentarles, nos saluda Jorge Córdoba desde Tonalá. Pues bueno, entonces le mandamos un saludo a Tonalá, ¿sí? Por allá, allá son rumbos conocidos de Ricardo, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, de todos. Bueno, los que no han ido a Tonalá aprovechando tienen que ir, ¿no? Por lo menos una vez en su vida. Está bonito, está interesante.
Ahí están algunas, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, está los mercados, están las artesanías, está el famoso, que por cierto yo no sé dónde está y tengo que ir ahí, aunque sea en camión, para que me digan aquí es el famoso Cerro de la Reina, ¿no? Donde se supone que convirtieron al cristianismo, pues ya que no le quedaba otra, ¿verdad? A la reina Zihualpili Zapotzingo, última, digamos, reina, ¿no? Y jerarca de Tonalá, cuando llegó Nuño Beltrán de Guzmán con toda, ahora sí que con el mejor sentido, ¿no? Con los españoles y toda la bola de indios, digo, porque venían de diferentes pueblos, ¿no? Venían mexicas, venían tlaxcaltecas, venían de otros lados, y pues venían a vencer o morir, ¿no? Y pues como no querían morir, pues bueno, entonces así es. Entonces, bueno, saludos ahí a Tonalá. Y bueno, yo si alguien tiene algún comentario, ¿no? Se está conectando ahí a YouTube y alcanzó a escuchar esta primera historia de que María Moreno, ¿cómo se llama? Rita Pérez, ¿verdad? Pues lo puede comentar ahí. Si no, a mí me tocó investigar a una persona muy interesante. Podría decir más de su vida y podría investigar todavía mucho más, pero con lo poquito que investigué creo que es suficiente para que a todos nos queden ganas de conocer un poquito más. Bueno, el personaje es Gerardo Murillo, que dicen, ¿y ese qué, verdad? Más conocido como el Dr. Atoll. Entonces ahí sí dicen, el pintor, ¿no? Antes de esta semana, lo único que conocía del Dr. Atoll es que sabía que era un artista. No me quedaba claro si era pintor o qué tipo de artista, y que un tramo de la avenida Circunvalación se lo dedican, ¿no? El tramo que está por allá donde estaba el glorioso Canal 6 de televisión, que ya no existe, ¿verdad? Donde mucho tiempo salió, no sé, Sixto y varias cosas por ahí. Entonces ese tramo de la avenida Circunvalación, si uno se fija en las placas, por lo menos las placas que se ven más antiguas, y dice Circunvalación, Dr. Atoll, ¿no? Y que antes de platicar un poquito de su vida, también me llama mucho la atención, vi 2 videos en YouTube para darme una idea, donde le estaban haciendo homenaje en los 2 videos. Y en los 2 videos el homenaje que se lo daban era desde la Ciudad de México, y que allá está su obra, ¿no? Digo, suele pasar. Entonces resulta que acá pues casi no hay nada, o por lo menos un museo, ¿no? Que tú digas, mira, es el museo del Dr. Atoll. Pues no. Entonces, pues sí, ahí está en la rotonda, ¿no? De los jaliscienses ilustres, pero yo creo que sería bueno que por lo menos, no sé, en el Museo de Guadalajara o en algún lado, ¿verdad? Por ahí, tuviéramos algo de él, aunque sea aunque no tuviéramos nada original, ¿no? Pero una copia o algo. Y nuevamente, ¿no? De parte del gobierno, pues del estado, ¿no? Que algún, no sé, algún libro, un cuaderno o algo ahí tuviera alguna de sus pinturas. Las vi, están muy bonitas. Él nació en 1875, más o menos cuando murió Rita, ¿verdad? Como unos años después nació Gerardo Murillo, jalisciense, de aquí de Jalisco. Su familia no era de artistas. De hecho, creo que él primero se iba a dedicar a otra cosa, pero de repente, un poquito por accidente, conoce la pintura, le gusta, se mete, toma el curso. De hecho, hubo 2 escuelas aquí en Jalisco donde se metió, y como quería más, después se fue a México, allá al famoso, ¿cómo se llama? Lo que era antes, a la Academia de San Carlos, ¿no? Sí, la famosa Academia de San Carlos. Y después de ahí todavía, en las épocas de Porfirio, se gana él, digamos, como una beca, lo que hoy sería una beca para ir al extranjero, ¿no? Entonces tiene oportunidad de salir y seguir mejorando su técnica, conociendo más personas, y va a Francia, Italia, España, no me acuerdo si también Alemania, y después vuelve, ¿no? Que ahí es también parte del mérito, vuelve
y después vuelve no solo para seguir, por lo menos por una época, para seguir pintando, sino que le toca de alguna manera formar como que a la siguiente generación de pintores. Y resulta que fue maestro, por lo menos por un tiempo, creo que de Orozco, Siqueiros, no me acuerdo quién más por ahí. Incluso escuché, a él le encantaban los paisajes. Una cosa que me llamó mucho la atención de él, cuando él fue, digamos, uno de los precursores de los muralistas, que dijo, vamos a pintar cosas en grande, ¿no? Antes todas las pinturas eran así como portrait, ¿no? Algo chiquito, a menos que estuviera en una casa o que pintaras algo para la iglesia. Todo era así como que pequeño, y él dijo, no, vamos haciendo las cosas en grande. Y él se inclinó, una de sus principales estilos, digamos, es el paisajismo, ¿no? Entonces a él le encantaban los volcanes y pintó muchos volcanes, ¿no? Por allá, sobre todo en México, bueno, también en Michoacán, ¿no? El Paricutín, el Popo, por allá, a ver si no lo pronuncio mal, algo parecido como Chicle, ¿no? El volcán que sepultó por allá, Cuicuilco, ¿cómo se llama el volcán? Ixtle, Chixtle, algo así. ¿El Iztaccíhuatl? El Iztaccíhuatl está más grande y fue un volcán más pequeño. De hecho a él no le tocó ver la erupción, porque la última vez que hizo erupción creo que fue como en el 200 de nuestra era, ¿no? Entonces, pues obviamente él no había nacido, pero bueno, a él le encantaron las montañas, los volcanes, y los pintó, y se iba a lugares altos, o también, digamos que fue de los primeros que se subió a aviones, ¿no? Para ver cómo se veía desde ahí, y después los pintaba, ¿no? Digamos que pintura aérea, ¿no? El antecesor de los drones, pero con pintura. Y todas sus pinturas son, bueno, a mí me parecieron la mayoría muy bonitas. Obviamente, como él le tocó vivir ya como adulto, digamos, el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, pues sí tuvo un cambio un poquito, ¿no? Según iba creciendo, iba adoptando, porque en algunas de sus pinturas se ve un poquito el toque medio surrealista, como que quería, ¿no? Incluso en las pinturas tiene una pintura que se llama autorretrato, a lo mejor tiene varias, ¿no? Pero de las pocas que yo vi, tiene una pintura que dice autorretrato, y cuando está joven, que se ve muy diferente a cuando está grande, cuando está joven, en esa pintura se parece a Dalí, ¿no? Porque se usaba el tipo bigotito ese que luego le hacían así para arriba, ¿no? Para que en lugar de que cayera para abajo el bigote, hiciera un giro así como de 90 grados y se fuera para arriba. Así como Salvador Dalí, así lo usaba, ¿no? Entonces me imagino que pues era el estilacho, ¿no? Así, intelectual de aquellas épocas. Y ya después, de grande, que es como lo recuerdan la mayoría de las personas, ya, con cabello canoso, casi nada de cabello arriba, una barba y un bigote muy largos, ¿no? Así tipo Venustiano Carranza, más o menos. Así es la imagen típica que tiene casi todo el mundo. Pues ahí ya cambió, digamos, su estilo estético, ¿no? Su manera de vestir y todo. Y dicen que fue conocido, que realmente dicen que no se sabe por qué se puso el Dr. Atoll, o si se lo pusieron. Hay una leyenda, ¿no? Que dice que cuando iba en un barco para Europa, de repente cayó una tormenta que por poco no la contaban, y que entonces, pues como el elemento, ¿no?, que puso su vida en peligro y que pues quedó vivo fue el agua, pues que de ahí alguien le dijo, o que él se autoimpuso el Dr. Atoll, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues ahí está. Ya si Ricardo se sabe otra, ahorita en un ratito ya le suelto el micrófono. Una cosa también que me llama la atención: las personas que le hacen homenaje de allá de la Ciudad de México lo mencionan como el Dr. At, así como el prefijo, ¿no?, en inglés de at, de en, ¿no? At the park, o at the tal cosa. Y en cambio los que somos de acá de Jalisco decimos que es el Dr. Atoll, como atole, ¿no? Entonces, ¿quién pronuncia el correcto? Ve tú a saber. Pero estoy seguro que como ahora
¿verdad? Depende a dónde te vayas, al norte, al centro o al sur, las palabras cambian en español porque las pronuncian diferente, y si no, váyase a la costa para que vea. Seguramente pues, el náhuatl también tenía sus cambios, ¿no? Entonces, yo desde que tengo 15 años lo escucho como el doctor Atl, entonces con eso me quedo, pero sí me llamó la atención que la gente de allá de la Ciudad de México, de la capital, casi no pronuncian la O ni la L, así como que el doctor Atl, y la L así como que muy cortita y muy forzada, ¿no? Y digo, mira qué curioso. Y acá para todos es el doctor Atl. Pero bueno, entonces yo me encontré pinturas muy bonitas que por ahí en la versión editada les voy a poner algunas. Y pues les invito a que sí se metan a Google y le pongan el doctor Atl o le pongan Gerardo Murillo para que vean todas las pinturas que tiene. Incluso por ahí sale una chica que se ve así un peinado muy típico de allá de los años 20, ¿no? De 1920 y tantos, cuando se usaba como el foxtrot, ese baile así muy movido, ¿no? Y la ropa de las mujeres muy típica, así como que cabello pegadito, cortito. Y de seguro fue alguien interesante, no quise indagar mucho ahí en la historia sentimental, pero bueno. Entonces sí les invito a conocer un poquito más de la vida de Gerardo Murillo, alias el doctor Atl. Sí, no sé, Ricardo, si tú tengas ahí un poquito más de información, adelante. Más o menos. Pues viene, dice, ahí va la parte sentimental. Ahí va la parte sentimental con Carmen Mondragón. Sí. La hija de ¿qué era? Un general o algo así. Sí. Nada más una cosa que se me olvidó decir, o creo. Él fue amigo del papá de Frida Kahlo y que yo no sabía que también había sido pintor. De hecho, los dos parece que agarraron un tour por México y entre los dos pintaron varios paisajes y varios volcanes y sacaron varios libros. Entonces me pareció muy interesante eso, ¿no? Que el doctor Atl y el padre de Frida Kahlo fueron amigos y pintores los dos. Dices, no, pues con razón, ¿no? La otra no le tocó más que crecer en el medio y luego le dio clase a los otros, en una de esas capaz de que hasta presentó a Diego Rivera con ella, ¿no? Uno ya no sabe. Ahora sí, adelante, Ricardo. Sí, digo, no lo presentó, pero ya lo conocía. De hecho, el papá de Frida conocía a Diego y ya sabía cómo era Diego. Entonces, su hija, muy rebelde, pues ahí va. Bueno. Ahí va a ver si es cierto. Dice, ándale. Y en el caso del doctor Atl, pues bueno, también como le toca también parte de ese movimiento, digamos que famoso, grandioso, cultural. Ajá. Muy de esa época que estaban también surgiendo la parte intelectual de México, todos los escritores, filósofos que después ya más adelante se convertirían en figuras importantes. Sí. Pues bueno, a él le toca conocer a esta mujer que al final de cuentas no lo distrae mucho de su obra porque él es muy digo, no voy a extenderme mucho porque finalmente es tu tema, pero el doctor Atl se llama así porque él tiene un doctorado en filosofía. Ajá. Y cuando va a un viaje, creo que es a Italia o algo así, ahí en el barquito donde iban se empieza, les toca una lluvia muy, muy intensa porque él quería ver la tormenta en su plenitud. Entonces van a buscar la tormenta, se andaban ahogando. Entonces cuando resurgen junto con las personas que iban y logran sobrevivir, pues le dicen, no, es que tú eres el doctor Atl, pero le dicen Atl porque Atl en náhuatl es agua. Sí. Entonces para bautizarlo con ese nombre, lo que hacen es, ya estando en la Ciudad de México, en una tina, la llenan de champaña y lo sumergen, obviamente lo desnudan y lo meten a la tina y ahí lo sacan ya como el doctor Atl. Lo bautizan. Entonces es una anécdota muy interesante y que de verdad sobrevivió de milagro. Okay. Y después, obviamente como sus paisajes que son entre nubes, montañas, todo eso, está muy, muy interesante. Y fíjate que curiosamente después, con el tiempo, surge los colores de él como un nombre de arte, que son los los colores, tienen su prefijo. Tiene su prefijo, parecido a Atl.
su Sí. quién sabe qué. Como las acuarelas, sobre todo las acuarelas. Sí. Y incluso cómics, homenajeando al Dr. Atle, sacó también una versión de colores intensos, al igual que con Luis Barragán con su amarillo, Fíjate. con el pantón de amarillo. Ajá. Entonces está bien interesante, pero bueno, ahí lo dejo nada más como parte de complementar un poquito eso, ¿no? Sí. No, y fíjate que muy interesante eso que dices, porque me hiciste recordar de lo que leí, que él, no me acuerdo por qué hacía su familia, sus padres, pero como que algo tenían relación con aceites, con petróleo o algo, porque dicen que él, por decir algo entre comillas, inventó los crayones antes de que los crayones se hicieran comerciales, que él revolvía resinas con petróleo y no sé qué, y hacía sus propios colores, esos intensos que mencionas, y que tiempo después ya se usaron como crayolas, ¿no? De hecho, ya ves que ahorita incluso hay una técnica, no digo que sea de él, pero donde los crayones los calientas hasta que los derrites, y es una técnica plástica, ¿no? Para hacer pinturas. Entonces, interesante que él a principios del siglo XX pues ya andaba con estas cosas, ¿no? Sí, y prácticamente él es el que da origen a eso, a los crayones. Porque sí, efectivamente, como tú mencionas, a base de resina, de cera y petróleo, él lo que quería era comenzar a hacer obras en roca, en las piedras. Entonces, él quería que permanecieran ahí de una manera, conservando la textura, conservando la parte orgánica. Entonces, precisamente por eso se da la tarea de estar haciendo esas mezclas hasta que llegan los Atle Colors. Ándale. Sí. Sí. Pero bueno, está bien interesante. El paricutín, no, ¿Sí? Es que estaba tratando de acordarme del que tú decías, pero bueno. El otro, te digo que es el chitle. Luego buscamos Sí, una imagen por no ahí. lo ubico, Ahorita se supone que está extinguido, no dudo, y ahorita ya lo hayan pavimentado porque no era tan grande. Dices, bueno, pues si la laguna la taparon, ¿no? ¿Verdad? Y sí. Dices que el volcán no lo hayan aplanado en chiquito. Pues sí. Bueno, pues adelante, Ricardo, ¿y cuál otro personaje nos tienes? Bueno, y por último también, en uno de sus viajes, el Dr. Atle, ¿sí? Al final, pues como le gustaba mucho andar en las montañas y eso, sí. Se tiene un problema en la pierna, se accidenta y se la amputa. Entonces al final también anduvo ahí padeciendo el no tener una pierna. ¿Qué característica. Y fíjate, y le gustaba porque yo leí que, pues además de pintor, que creo que sí hizo una carrera corta o algo, pero se metió de arqueólogo un ratito, se juntaba con los geólogos, o sea, era montañista, ¿no? O sea, era todo un personaje de aquellos... Sí, era un naturalista tal cual. Sí, era bárbaro, ¿no? Era como... era pintor, pero con lo que le gustaba de la naturaleza no nada más la pintaba, sino iba, lo vivía, investigaba la historia, etcétera. No me extrañaría que luego por ahí salga un libro, aunque sea chiquito y leve, de Tratado de Arqueología del Dr. Atle, ¿no? Y que nos encontremos algo interesante de Jalisco o de la Ciudad de México. No lo dudes. Sí. Por lo pronto sí existe una biografía de él y una de sus obras. O sea, sí hay dos libros que yo conozco, no tengo ninguno de los dos, pero sí los he visto. Y viene un compendio de sus obras. Entonces está interesante también eso. Muy interesante. Por si les interesa y lo pueden encontrar. La última vez que lo vi fue en Sanborns y no estaba tan caro, costaba como 500 pesos. Muy bien. Entonces, pues ahí anda. Sí, anótenlo ahora que viene el Buen Fin o que llega la Navidad. También ya dentro de un mes ya vamos a estar en la Navidad. Entonces es buena opción de todos estos ilustres mexicanos, todos los que son artistas, que no lo conoces, bueno, pues para que tengas algo de ellos y luego lo presumas con tus amigos, sobre todo los que viven fuera de México. Sí, exacto. Y como tú dices, casi todos lo ubican más como de Ciudad de México que de aquí de Guadalajara. Ajá. Pero bueno, muy bien. Gracias. Ahorita la siguiente figura que traigo, o personaje, es lo que les decía, la tercera dama que se encuentra ahí en
en los Jalicistas Ilustres, que se llama Irene Robledo. Ajá. Y la verdad es que no tenía mucha información de ella, sabía que existe y que hizo algunas cosas ahí con la universidad, pero no tenía todo el contexto de lo que había hecho. Por eso fue que me fui me quise salir como de mi zona de confort, ¿no? A pesar de que a mí me encanta más el tema artístico o arquitectónico, dije, bueno, me voy a ir por los personajes que no conozco, para también aprender un poco aquí con ustedes. Y bueno, Irene Robledo nace en Guadalajara el 5 de abril de 1890. Fue la tercera de 9 hijos, o sea, pues antes las familias eran más o menos de eso, ¿no? De entre 9 y 14 hijos. Entonces ella fue la tercera de esos 9. Fue una educadora humanista, estudió para ser maestra. Y en 1905, bueno, aquí empieza ya toda la carrera, porque realmente es una mujer muy entregada a la parte, digamos que catedrática y de movimiento también social y de fundación de muchos, pues obviamente de lugares para estudiar, para tratar de igualar y darle a la mujer un lugar específico, y que no solo del varón, sino que también la mujer tuviera oportunidades de estudiar y estudiar lo que ella quisiera. Entonces ella empieza digamos que su transitar o su carrera en 1905, donde ingresa a la Escuela Normal de Guadalajara y bueno, concluye en 1911. Comienza como maestra particular y en 1914 la hacen directora de una escuela primaria, pero también a la par es catedrática de la Escuela Normal, donde ya se recibió. En 1919 la convierten en directora de la preparatoria para señoritas, que en aquel entonces pues existía, ¿no? En 1920, un año después, estuvo a cargo de la Escuela Normal, de donde ella salió, pues bueno, la hicieron directora. Entre 1921 y en el 22 fue maestra de matemáticas en la Universidad Obrera, una universidad que ya dejó de existir hace mucho tiempo. Y en 1925 fue una de las fundadoras de la Universidad de Guadalajara. Es decir, ella fue una de las que estuvieron ahí creando ese proyecto que hoy en día pues, es una de las mejores universidades de Latinoamérica y podría decirse que del mundo incluso. En 1930 colabora con los sindicatos obreros. Ahí es donde empieza su tema también de movimiento fuera de la parte catedrática, también de apoyar a la cuestión obrera. En 1936 colabora con la Universidad de Guadalajara, haciendo una reorganización de la misma universidad, y entonces ella hace que surja la Dirección de Estudios Superiores y vuelve a tomar la dirección de la Escuela Normal, al mismo tiempo que se convierte en catedrática de la Facultad de Economía. Entonces ahí ella sigue inmersa en ese tema, ¿no? En 1937 colabora con la fundación de las asociaciones cristianas feministas, donde en 1948 crea la primera escuela de trabajo social en Guadalajara. Ahí es donde también empieza con su inquietud de la parte de trabajo social. En 1950 funda el Departamento de Trabajo Social dentro de la UDG, y 3 años más tarde, con el rector Jorge Matute Remus, funda la Escuela de Trabajo Social. Hasta ese momento ya la hace oficial una escuela para que las personas puedan trabajar, puedan estudiar esa carrera, porque ya lo veía ella como un tema importante. Y bueno, hasta octubre de 1978 pues ya renuncia como directora de la Escuela Normal. Obviamente esta mujer todo el tiempo se la pasa colaborando con la sociedad, sobre todo con la parte digamos que del círculo catedrático o del círculo de los universitarios o de las escuelas que la vieron nacer, y pues rompe con los estereotipos de la mujer, ¿no? Sobre todo de principios del siglo XX, ya que estudia para ser maestra, o sea, es una de las personas que de entrada ya estudió, ¿no? Porque generalmente las mujeres no estudiaban o estudiaban algo en lo que se casaban, y una vez ya casadas pues ya se dedicaban al hogar, a atender a los hijos y al marido. Entonces generalmente no había mucha mujer en ese entonces que estudiara, y las que estudiaban pues se convertían en seres extraños, seres revolucionarios, rebeldes. Entonces ella estudia para ser maestra, también estudia enfermería, estudia médico homeópata, perdón. No sabía que era
pero bueno, en ese entonces ya como que ya existía esa parte. Entonces ella Sí. es homeópata, también estudia médico cirujano dentista, y obviamente su pasión, que era el trabajo social, pues estudia también como trabajadora social, ¿no? Estudia la carrera que ella en algún momento funda la escuela. Entonces sí es una mujer pues muy revolucionaria, que rompe totalmente con ese estereotipo de la mujer con muchos hijos y de familia, y esta mujer se entrega a colaborar en fundar escuelas, digamos que en democratizar la educación de alguna manera desde esos años, ¿no? Sí. Entonces se vuelve muy, muy interesante. Y es considerada como una de las profesoras normalistas que superó las limitaciones de su clase, porque obviamente también no era una clase social alta, entonces rompe con esa limitante y también genera esos lineamientos de género al insertarse en grupos con intereses intelectuales. Es decir, la reconocen en los medios o en los círculos intelectuales y la consideran para incluso pues estar reformando varias cuestiones, ¿no? Y bueno, también participó en las primeras organizaciones obreros sindicales. Obviamente estuvo ahí muy al principio apoyando esas organizaciones obreras para que tuvieran, digamos que mejores condiciones la gente trabajadora. Da origen a las secundarias nocturnas, porque también comienza a ver que la gente sí quiere estudiar, pero luego las situaciones del día no se permiten porque o estudio o trabajo. Entonces empieza a gestarse y genera esa secundaria nocturna, ¿no? Muy, muy importante también. Instituye los desayunos escolares. Eso también fue muy, muy interesante. No sabía que ella había hecho eso también. Y las cooperativas de normalistas, la cátedra de la Universidad Obrera, que en aquel entonces existía. Participa muy activamente con el grupo de intelectuales que reúne al gobernador, por ejemplo, José Guadalupe Zuno, para la reapertura de la Universidad de Guadalajara en 1925. También la maestra Irene Robledo puso énfasis en la educación integral, en la participación de la mujer en carreras exclusivas para varones y en la instalación de la escuela politécnica. Entonces ella también estuvo ahí creando instituciones educativas muy interesantes. Y obviamente se enfocaba también en dar cultura, en dar a la cultura una proyección social basada en la libertad para ponerla al alcance de todos. Es decir, lo que decía, pues como una democratización de la educación, ¿sí? Que no solo fuera para las clases pudientes como en aquel entonces, que no todos tenían ese privilegio de llegar a estudiar, pues ella luchó porque así fuera, ¿no? Con el tema de la secundaria nocturna, con los desayunos escolares, con este tema de la escuela politécnica, y bueno, creo que de alguna manera lo logró. Ahora pues digamos que cualquiera pudiera tener acceso a la educación, y bueno, fue un logro pues el que haya realizado todos estos esfuerzos en diferentes áreas, y bueno, creo que sí se logró el tener esa libertad de educación en la sociedad y tenerla al alcance. Y bueno, pues fue nombrada novia eterna de la Universidad de Guadalajara por el rector de la universidad, José Parres Arias, y en un discurso de entrega del doctorado honoris causa en 1972, donde recibe de manos del presidente de México, que fue en ese entonces Luis Echeverría, pues digamos que esa condecoración, ¿no? Y es la única mujer distinguida con esta condecoración, hasta 1993, en que se concedió a Rigoberta Menchú. Es decir, antes de Rigoberta Menchú, ella era la única mujer que tenía esa condecoración de ese doctorado honoris causa. Y bueno, se enlistan otros. Bueno, voy a pasar a listar algunos honores y preseas que recibió la maestra, porque sí, fue un personaje muy, muy activo, y pues tuvo la presea fundadora de la Universidad de Guadalajara en 1955, la presea de Año Internacional de la Mujer en 1975, fue el miembro distinguido por la comunidad tapatía del Ayuntamiento de Guadalajara en 1979, le dieron una presea la Asociación Médica de Jalisco, y la presea Vida y Movimiento del DIF y personajes distinguidos en Canaco en 1982,
y la presea Ignacio Manuel Altamirano por los 50 años de servicio. Al final, pues bueno, fallece el 8 de agosto de 1988 aquí en Guadalajara, y pues sus restos permanecieron en el Panteón de Mezquitán. Estuvieron ahí por más de 10 años y finalmente el 10 de octubre del 2000 los trasladan a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Entonces ahí pues finaliza su historia, pero pues fue una mujer muy activa, muy creadora de oportunidades y sobre todo muy enfocada en el tema educativo y de la parte obrera, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante toda su obra. Hay más cosas que hizo en el Inter, pero saqué así como la lista cronológica de sus actividades y la verdad sí me sorprendió mucho, porque pues logró bastante, ¿no? Desde la fundación de la universidad, desde apoyar, o sea, estar preparando también a nuevas generaciones en los normalistas, en la escuela normalista, en la universidad obrera, en los sindicatos y bueno, la universidad politécnica también, que fue creada por ella, ¿no? Entonces sí, una mujer muy prolífica en acciones y en obras. Sí, no, pues qué bárbara. Yo nada más sabía que había sido maestra y creo que directora, pero no me sabía toda la demás historia. Y con todo lo que dices, oye, no, pues entonces hizo más ella y su generación que todo lo que ha hecho la Secretaría de Educación después, junto con la sección 43. Yo creo que ella hizo todo y ya dijeron, ya todo está hecho. Ándale, ya nomás dale mantenimiento, ¿verdad? Porque eso que dijiste de las escuelas nocturnas es muy importante. En algún tiempo y en algunos lugares le dicen escuela nocturna a la escuela a la escuela de la tarde, porque recordábamos que antes la escuela se acababa muy temprano, o sea, a las 12, 1 de la tarde ya se había acabado, ¿no? Entonces, la nocturna a veces entrabas a las 5, ¿no? Ahora nos da risa, pero sí, era la nocturna, ¿no? Y salían como a las 8 de la noche. Ahora pues ya con los tiempos, ¿verdad? Hay universidades donde a lo mejor a esa hora entras a las 7, 8 de la noche y andas saliendo como a las 11:30, ¿no? Sí, exacto. Dependiendo. Y no, pues qué bárbara, nomás faltó que nos dijera Ricardo que había roto ella en sus años mozos, ¿cómo se dice? Pues que le había ganado a Ben Johnson y a Carl Lewis, ¿no? En los 100 metros. Sí, que fue atleta, ¿no? Ándale, nomás faltó que dijeran que había sido atleta o que había descubierto un planeta, ¿no? Allá, cuando era joven con un telescopio, pero no, pues qué bárbara. Sí, no, yo creo que porque no tuvo oportunidad de explorar eso, pero la verdad es que estuvo muy enfocada y se nota pues con sus obras que sí estuvo muy enfocada en lo que quería crear, pero si le hubieran dado oportunidad de distraerse un poquito a otras cosas, yo creo que también se agarra fundando instituciones o algo, ¿no? Sí. Porque sí. Sí, ahora sí que nomás porque le faltó vida, ¿no? Imagínate donde le hubieran tocado los primeros 10 años de internet, quién sabe qué hubiera hecho esta mujer, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Pero bueno, ahí está, espero que sea de interés y que pues si hay alguien más interesado, pues le siga buscando, ¿no? Porque sí, creo que hay más cosas. Yo lo hice de una manera superficial, por así decirlo, pero sí muy sorprendente su obra en general. Sí, no, pues un aplauso a la señora, que qué bárbaro, donde esté. Esas son ganas de demostrar que sí se puede, ¿no? No ahí en el día del feminismo andando rompiendo vidrios ahí en los bancos. No, eso debería dar vergüenza. Acá. Sí, así como fue una mujer que rompió estereotipos, creo que es un modelo muy claro de lo que una mujer debería de ser para seguir evolucionando y para que se siga respetando como el género que quieren, como el género que representan, pues. Se me hace un modelo de mujer muy interesante. Así es, ya si quiere o no quiere tener hijos cada quien, bueno, pero ahí si se quiere superar, ese es el camino, ¿no? Perfecto. Sí. Y bueno, aprovechando para saludar a María Soto, que también se conectó por YouTube, dice, aquí estoy. Bueno, pues desde acá te saludamos, María, y adelante. Y bueno, pues a los que están conectados, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran, o complementar algo, ¿no? En una de esas capaz de que saben algo que nosotros no sabemos y lo quieren comentar, entonces adelante.
En caso de que no, ya los que vean después el video ya grabado en lugar de en vivo, también si saben más de estas personas, Rita Pérez, Gerardo Murillo, alias el Dr. Atol, o Irene Robledo, pues pueden ponerlo ahí en comentarios, ¿no? Así entre todos aprendemos más. Así es. Muy bien, y bueno, pues aprovechando, ¿algún pensamiento, Ricardo, así como para cerrar el día? ¿Algún pensamiento? Pues bueno, pues como les comentaba, creo que este tipo de mujeres, que en este caso elegí estas dos mujeres porque no conocía en su totalidad su historia, creo que nos dan un ejemplo de lucha, de visión y sobre todo de perseverancia, porque de alguna manera, obviamente también de sufrimiento en el caso de Rita, pero que de alguna manera tenían muy claro por lo que luchaban, ¿no? Tenían muy claro por lo que el propósito de su vida era muy claro. Entonces el tener esa claridad, nuestro propósito del día a día, creo que no es fácil, pero una vez que lo encontremos, va a ser muy, muy divertido, va a ser muy divertido estar aquí y ir caminando hacia ese lugar. Entonces, pues no se dejen, ahora sí que abatir por el día a día y más bien enfóquense en algo que les haga feliz y que sea productivo, ¿no? Que al final deje esa huella y no solo una huella de carbono, sino una huella de algo valioso para ustedes, para sus seres queridos y bueno, esperemos que también para la sociedad. Así es, no se entretengan nomás en chismes y en cosas que no valgan la pena, ¿verdad? Yo siempre he dicho por ahí, ¿verdad? Y lo sostengo, dice, si vas a hacer algo que no te va a ayudar ni en tu salud, ni intelectualmente, ni socialmente, ni en tu bolsillo, pues mejor no lo hagas, ¿verdad? Incluido el chisme y un montón de cosas que dices, bueno, nomás me quitó tiempo y yo aquí. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sabemos que es un día difícil porque como es puente, ¿no? Mucha gente se fue desde temprano y ahorita ya para estas horas ya está en la playa, en las cabañas, en algún lado, ¿verdad? Y uno aquí trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ya nos tocará. Y incluido por ahí, creo que por ahí anda Rodrigo, le mandamos un saludo, después que nos cuente a ver a dónde fue y qué se trajo por ahí. Y pues gracias a todos por sintonizarnos, ¿verdad? Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ok, por acá dice María Soto, ya nos íbamos, pero dice, así rápido escribió y lo mandó en el momento exacto. Dice, recuérdenme el nombre de la maestra, Irene Robledo, no sé si sabes el otro apellido o algo, Ricardo. Pero así la encuentran, ¿sí? Sí. La maestra Irene Robledo. Irene Robledo o maestra Irene Robledo, y con eso le sale ahí toda la información. Que parece Robledo García, ¿no? Robledo García.